Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los sistemas de control de constitucionalidad, los sistemas de control de constitucionalidad. Pero antes de iniciar con este tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este tema y otros del derecho constitucional, filosofía de la Constitución, etcétera. Sin más, iniciamos. Los sistemas de control de constitucionalidad. Pues bien, en primer lugar, ¿qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es aquella actividad por medio de la cual se examinan y se juzgan las leyes y los actos de la administración pública para establecer si estos son acordes o no con los derechos y principios superiores de la Constitución Política de la República, porque de no serlos tendrán que ser anulados, suspendidos o expulsados. Aquí vemos muy bien entendido lo que es el tema del control de constitucionalidad. Entonces, si el control de constitucionalidad, repito, si el control de constitucionalidad es aquella actividad por medio de la cual se examinan, se califican y se juzgan las leyes y los actos de la administración pública para establecer si estos son o no acordes a los principios y valores superiores de la Constitución Política de la República, y de no ser acordes tendrán que ser expulsados, suspendidos o inaplicados. Muy importante. Entendido esto, entonces veamos cuáles son los sistemas de control de constitucionalidad a través de la historia. Pues bien, el primer sistema de control de constitucionalidad es el sistema de control constitucional americano difuso. El sistema de control constitucional americano difuso es el antecedente de lo que hoy se conoce como la garantía de la inconstitucionalidad en el caso concreto. Este sistema nació en los Estados Unidos de América en el famoso precedente Madison versus Marbury. Muy importante, Madison versus Marbury, o Marbury versus Madison. En este caso, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, James Madison, se niega a cumplir una orden emitida por el presidente anterior para nombrar 5 jueces de paz en el Distrito de Columbia. Entonces, estos jueces de paz plantean un caso ante la Suprema Corte, encabezados por el juez William Marbury. Entonces, el juez William Marbury planteó un caso ante la Suprema Corte contra el secretario de Estado James Madison y se produce el caso Marbury versus Madison. Lo resuelve la Suprema Corte, presidida por el gran juez John Marshall, y en esta sentencia se establece algo muy importante, un precedente. Todos los jueces del sistema de justicia están obligados, antes de aplicar una ley, a determinar si esta es o no acorde a la Constitución. Y si no es acorde a la Constitución, no podrán aplicarla, tendrán que declararla inaplicable. Entonces aquí vemos algo sumamente importante. Lo sumamente importante que nosotros tenemos aquí es lo siguiente, que lo que se establece en el sistema de control constitucional americano o difuso es que se le da la facultad y la competencia a todos los jueces del sistema de justicia para poder calificar, examinar y juzgar las leyes para determinar si estas, antes de aplicarlas en el caso concreto, para determinar si estas son o no contrarias a la Constitución, y de ser contrarias a la Constitución no podrán aplicarlas para resolver el caso concreto. Este es el sistema de control constitucional americano difuso, nació en el año 1803 en los Estados Unidos de América. Luego viene otro sistema de control constitucional. Y el próximo sistema de control constitucional que veremos es el sistema de control constitucional europeo continental o concentrado. Este surge en la Constitución Austriaca de 1920, postulada por el gran jurista Hans Kelsen a través de su obra La garantía jurisdiccional de la Constitución. Aquí se propone un modelo muy importante, y el modelo muy importante que se propone es el siguiente. El modelo importante que se propone es que exista un tribunal constitucional independiente, concentrado y privativo que se encargue de determinar si las leyes emitidas son o no contrarias a la Constitución, y de ser contrarias a la Constitución tendrá que expulsarlas, derogarlas. Se convierte en un legislador negativo, un deslegislador. Así surge el otro sistema de control constitucional, el sistema de control constitucional
continental europeo concentrado, en donde existe un tribunal permanente, concentrado, independiente y privativo llamado Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad, que se encargará de examinar si las leyes generales del ordenamiento jurídico del país son o no contrarias a la Constitución, y de ser contrarias tendrá que expulsarlas del ordenamiento jurídico, convirtiéndose este sistema en el antecedente de la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general. Luego vemos otro sistema de control constitucional. El otro sistema de control constitucional es el surgido en Estados Unidos de América en el año de 1920 con el certiorari, el right of certiorari. En este caso, vemos que la Suprema Corte de los Estados Unidos de América le da una competencia para juzgar actos de la administración pública, ¿no? Ya no para juzgar leyes, sino para juzgar actos de la administración pública para ver si eso son contrarios a la Constitución. En este caso surgió un sistema de control concentrado, pero para juzgar actos de la administración pública y no leyes. Y es la Suprema Corte la que tiene esta competencia, y es el antecedente de la garantía constitucional del amparo, por medio de la cual lo que se controla, se examina y se juzga no son leyes, sino son actos de la administración pública. Así vemos entonces el tercer sistema de control de constitucionalidad, que es el sistema surgido en el certiorari, right of certiorari de los Estados Unidos de América, en el año de 1920, el sistema de control constitucional concentrado de los actos de la administración pública, que es el antecedente de la garantía constitucional del amparo. Luego vemos otro sistema de control constitucional, que es el sistema nacido en México, con el juicio de amparo. A partir de la Constitución de Yucatán del año de 1912, aparece otro sistema, el juicio de amparo, que es parecido al right of certiorari de los Estados Unidos de América de 1920, pero con el sistema de juicio de amparo mexicano, lo que se va a controlar y examinar es a los actos de la administración pública, pero por medio de un sistema difuso. Todos los jueces tendrán la competencia para poder juzgar actos de la administración pública a través del juicio del amparo y suspender esos actos de la administración pública cuando sean contrarios a la Constitución. De tal cuenta que vemos el sistema de control constitucional difuso, pero de los actos de la administración pública, que es el antecedente de la garantía constitucional del amparo difusa, en donde no solamente la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema, sino todos los tribunales de justicia del país tienen la competencia y legitimidad de convertirse en jueces constitucionales para juzgar y calificar si los actos de administración pública son o no contrarios a la Constitución, y de serlos tendrán que ser suspendidos. Finalmente tenemos otro sistema de control constitucional, que es el sistema del right, pero of habeas corpus, nacido en Inglaterra. El sistema del right of habeas corpus es aquel sistema de control de constitucionalidad de los actos que atentan contra la libertad individual. Este es el antecedente de la garantía del habeas corpus o de la garantía constitucional de la exhibición personal. Ahí tenemos el sistema de control constitucional para proteger la libertad individual por medio de la garantía constitucional del habeas corpus o la exhibición personal. 5 sistemas de control de constitucionalidad. El sistema de control de constitucionalidad concentrado de leyes, que es nacido con Hans Kelsen en Austria en 1920, donde existe un tribunal constitucional o corte de constitucionalidad permanente, privativa, independiente, que nos da la facultad de juzgar si las leyes son contrarias o no a la Constitución. Luego tenemos el sistema de control de constitucionalidad difuso, pero de leyes, nacido en los Estados Unidos de América en el precedente Marbury versus Madison. En este caso, todos los jueces tienen la facultad de juzgar leyes y de ser contrarias a la Constitución, declaradas inaplicables. Y ese es el antecedente de la garantía de la inconstitucionalidad en el caso concreto. Luego tenemos el sistema de control de constitucionalidad concentrado, pero de actos de la administración pública, surgido en el Right of Certiorari en 1920 en los Estados Unidos de América. En este caso, un órgano concentrado, ya sea Corte de Constitucionalidad o Corte Suprema de Justicia, tendrá la facultad exclusiva de juzgar si los actos de la administración pública son contrarios o no a los derechos fundamentales de la Constitución. Y de ser así, tendrán que suspenderlos. Ese es el antecedente de la garantía constitucional del amparo, pero cuando el amparo es uniinstancial, por ejemplo, cuando es conocido únicamente por la Corte de Constitucionalidad o en su caso cuando es conocido por la Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos el sistema de control de constitucionalidad
difuso de los actos de administración pública nació en México con el juicio de amparo. En este caso son todos los jueces del sistema de justicia que se convierten en jueces constitucionales y que tendrán la legitimidad para juzgar si los actos de la administración pública son o no contrarios a los derechos fundamentales constitucionales. Y de ser así, tendrán que declararlos suspendidos, suspenderlos en definitiva, antecedente de la garantía constitucional del amparo biinstancial, donde todos los jueces del sistema podrán convertirse en jueces extraordinarios constitucionales para juzgar actos de la administración pública, por cierto, son o no contrarios a la Constitución y a los derechos fundamentales de la Constitución. Estos 5 sistemas, fíjense bien, estos 5 sistemas de control de constitucionalidad están debidamente establecidos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Vemos claramente en el artículo 268 de la Constitución Política de la República y en el artículo 267 de la Constitución Política de la República el control de constitucionalidad concentrado de leyes a través de la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general, cuya competencia es exclusiva de la Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente de jurisdicción privativa e independiente. Luego tenemos en el artículo 266 de la Constitución Política de la República la garantía de la inconstitucionalidad del caso concreto como una manifestación del sistema de control de constitucionalidad americano o difuso, en donde todos los jueces del sistema tendrán la competencia de juzgar leyes y, si son contrarias a la Constitución, declararlas inaplicables. Luego tenemos en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, integrado con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, específicamente con el artículo 11 de la Ley de Amparo, el sistema de control de constitucionalidad concentrado de actos de la administración pública por medio del amparo uninstancial, conocido con competencia exclusiva de la Corte de Constitucionalidad en su calidad de tribunal permanente de jurisdicción privativa e independiente. Luego tenemos el amparo biinstancial, por medio del cual tenemos el sistema de control constitucional mexicano, el juicio de amparo, por medio del cual ese sistema de control de constitucionalidad difuso, pero de actos de la administración pública, es cuando todos los jueces tienen la competencia de convertirse en jueces constitucionales para examinar si los actos de administración pública son o no contrarios a los derechos fundamentales y de serlos, declarar su suspensión en definitivo. Luego tenemos el sistema de control de constitucionalidad del right of habeas corpus en el artículo 263 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, un sistema de control de constitucionalidad para proteger a la libertad individual. Ahí tenemos 4 clases de exhibición personal. Fíjense bien, 4 clases de exhibición personal o habeas corpus. La exhibición personal preventiva, la exhibición personal restrictiva, la exhibición personal restauradora y la exhibición personal correctiva. Siendo la exhibición personal preventiva cuando existe la amenaza de la privación de libertad, órdenes ilegales para amenazar con la pérdida de libertad. Luego tenemos la exhibición personal restauradora cuando ya se privó de libertad ilegalmente. La exhibición personal restrictiva cuando se prohíbe la libertad de cualquier otra manera que no sea la privación total de libertad, como por ejemplo la coacción de la libertad de locomoción. Y finalmente la exhibición personal correctiva es cuando se ha privado de la libertad legalmente, pero está sufriendo vejámenes de su detención. En ese caso se da la exhibición personal correctiva. Ese es el quinto sistema de control de constitucionalidad, en este caso para la protección de la libertad individual de la persona humana. Y ahí tenemos entonces los sistemas de control de constitucionalidad debidamente establecidos y regulados en la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Con esto finalizamos. Y si les ha gustado este tema, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho. Doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo contenido relacionado con este tema y otros temas del derecho constitucional, filosofía de la Constitución, derecho procesal, constitucional, etc. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.